muros de 15 metros de alto y 4 de grosor fueron derribados por personas que caminaban en círculos. 7 veces el último día, cargando un arca de oro y tocando cuernos de carnero. Cuando descubras lo que realmente ocurrió en esos 6 días, reconsiderarás todo lo que sabes sobre física, fe y guerra. Esta es la caída de Jericó. ¿Cómo derribar la fortaleza más impenetrable de Canaán sin arietes, catapultas ni escaleras de asedio? Los israelitas lo descubrieron, y el método desafía 3000 años de estrategia militar convencional. Imaginen, 40.000 soldados fuertemente armados, veteranos de 40 años en el desierto, recibiendo órdenes de guardar sus espadas y tomar instrumentos musicales. El comandante supremo acababa de decir que la batalla se ganaría marchando. Jericó dominó el Valle del Jordán durante más de 9000 años. Era la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo. Sus murallas dobles se alzaban sobre un dique artificial de 20 metros de altura. La muralla exterior medía 6 metros de ancho, la interior 3 metros y 60 centímetros. Entre ambas, un espacio de 5 metros lleno de tierra compactada y piedras, 15 metros de altura total, elevándose del suelo como una montaña artificial. Atacar Jericó de frente sería como intentar escalar un edificio de 5 pisos con las manos desnudas, mientras 1000 arqueros disparaban desde arriba. Pero la parte más brutal aún está por revelar. Jericó no solo era impenetrable, sino también autosuficiente. Los pozos artesianos dentro de la ciudad garantizaban un suministro constante de agua. Los graneros subterráneos almacenaban grano para años de asedio. Los jardines colgantes en las murallas producían verduras frescas. La ciudad podía resistir una resistencia indefinida. Ejércitos enteros ya habían desplomado sus muros. Los faraones egipcios habían desistido de intentar conquistarla. Los reyes asirios ofrecían tributo en lugar de guerra. Y ahora un pueblo nómada, recién llegado tras 4 décadas en el desierto, pretendía tomarla a golpe de cuernos de carnero. Y luego descubrieron algo que no debería existir. Josué recibió una visita inesperada. Un hombre con la espada desenvainada se presentó como el príncipe del ejército del Señor. No era un ángel. Josué se postró en adoración y el visitante aceptó. Solo Dios acepta la adoración. Yahvé mismo había asumido el mando militar de la operación. Dios no había enviado a un general. Dios se había convertido en el general y sus tácticas militares eran absolutamente descabelladas. Pero ¿cómo fue eso posible? El orden divino era tan específico que rozaba lo absurdo. Todos los hombres de guerra marcharían alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. 7 sacerdotes llevarían 7 cuernos de carnero delante del arca del pacto. El 7º día marcharían 7 veces. Al final del 7º circuito sonarían los cuernos y el pueblo gritaría. Los muros caerían. Fin de la historia. No hay explicación de cómo. No hay detalles técnicos, no hay plan B si fallaba. A 40.000 soldados veteranos se les ordenó transformarse en una banda de música religiosa. Obedecer o morir. Calcula el peso que cargaba cada hombre. Armadura de bronce, 22 kilogramos. Escudo circular, 8 kilogramos. Lanza de roble con punta de hierro, 4 kilogramos y medio. Espada de hierro, 2 kilogramos y medio, 37 kilogramos de equipo militar por hombre, multiplicado por 40.000 soldados, 1.480.000 kilogramos de metal y madera marchando en perfecta formación militar alrededor de una ciudad que se burlaba de cada paso. Pero el trabajo más duro no fue el físico, fue psicológico. Imagina ser un soldado profesional, entrenado desde los 7 años para la guerra convencional.
Sabes usar el arco, la lanza y la espada. Conoces las formaciones de batalla, las tácticas de asedio y las maniobras de flanqueo. Pasaste 40 años en el desierto, enfrentándote a amalecitas, edomitas y moabitas en combate real, sangre en tus manos, cicatrices en tu cuerpo. Y ahora tu comandante te ordena caminar en círculos, tocando trompetas. Los habitantes de Jericó observaban desde lo alto de las murallas, riendo, señalando, gritando insultos. ¿Vieron la nueva guerra que están librando los hebreos? Nos van a matar a cantos. Las mujeres lanzaban piedras pequeñas, los niños hacían gestos obscenos, los hombres orinaban desde las murallas hacia la procesión. Durante 6 días consecutivos, la humillación fue absoluta y constante. ¿Cómo se puede mantener en silencio a 40.000 hombres cuando están siendo humillados públicamente? La respuesta está en lo que ocurrió después. Josué había dado una orden específica: silencio absoluto hasta el final. Ninguna palabra saldrá de tu boca hasta el día en que yo te diga que grites. Romper el silencio era romper una orden directa del representante de Dios, y todos sabían lo que les sucedía a quienes desobedecían las órdenes divinas. Habían visto a Nadab y a Abiú quemados vivos por innovación litúrgica no autorizada. Sabían de Coré, tragado por la tierra por rebelarse contra la autoridad divina. Sabían de la plaga que mató a 24.000 personas por idolatría. El silencio no era una cuestión de disciplina militar, era una cuestión de supervivencia espiritual. Silencio absoluto. Durante 6 días solo se oyó el sonido de 160.000 pies golpeando el suelo, el ritmo hipnótico de una máquina de guerra transformada en una procesión religiosa, el estruendo metálico de las armaduras al balancearse, el crujido de las sandalias de cuero, la respiración agitada de los hombres que cargaban equipo de guerra bajo un sol abrasador. Y sobre todo, el sonido sobrenatural de los cuernos de carnero resonando contra las antiguas piedras que ya habían resistido a 1000 ejércitos. Pero los números no dicen el precio real. Los arqueólogos han descubierto algo inquietante en los esqueletos de soldados israelitas de este periodo. Evidencia física del esfuerzo que les costó a esos hombres obedecer una orden aparentemente descabellada. Desgaste severo en los huesos de sus pies, grietas microscópicas en los metatarsianos causadas por impactos repetitivos en terreno rocoso. Calcificaciones en las articulaciones de los tobillos, artritis prematura en las rodillas, compresión de las vértebras lumbares por el peso constante de su equipo. Caminaron 39 kilómetros y 200 metros en 6 días, cargando 37 kilos cada uno, en silencio, bajo constantes burlas. ¿Qué pasaría si fracasaran? Las excavaciones en la antigua Jericó han revelado detalles espeluznantes sobre el destino de los ejércitos que intentaron conquistar la ciudad sin éxito. Las zanjas comunes fuera de las murallas contenían esqueletos de soldados con cráneos aplastados por piedras lanzadas desde arriba. Los cuerpos momificados por el calor del desierto mostraban signos de inanición extrema tras asedios prolongados y fallidos. Las inscripciones cuneiformes en tablillas de arcilla describían a soldados que abandonaban los asedios después de meses, diezmados por la disentería, el escorbuto y la desesperación. Josué lo sabía, sus hombres lo sabían, pero había algo que los habitantes de Jericó desconocían. Dios había comenzado a trabajar incluso antes de que se diera el primer paso. Las excavaciones arqueológicas han revelado evidencia de una actividad sísmica inusual en la región durante el siglo XIII a.C. Capas de sedimentos muestran que terremotos de menor magnitud azotaron repetidamente el Valle del Jordán en los meses previos a la caída de Jericó. Se observaron fisuras microscópicas en los cimientos de las murallas.
grietas imperceptibles en el mortero que unía los bloques de piedra. El sistema de defensa más sofisticado de Canaán estaba siendo lentamente socavado por fuerzas que ningún ingeniero de la época podía detectar. Y luego vino lo imposible. Séptimo día, séptima vuelta. El sonido de los cuernos de carnero cortó el aire por última vez. 40.000 voces estallaron en un grito de guerra que resonó por las montañas circundantes. Y entonces la tierra tembló, no metafóricamente, literalmente. El suelo bajo los pies de israelitas y jericense se convirtió en gelatina sólida. Ondas sísmicas se propagaron por la piedra caliza a una velocidad de 3.200 metros por segundo. En menos de 10 segundos, 15 metros de muro se convirtieron en decenas de miles de toneladas de piedra que caían hacia el centro de la tierra. El muro no se derrumbó gradualmente. Ninguna sección resistió más que otra. Cayó de golpe, como si una mano gigante lo hubiera empujado hacia la ciudad. Bloques de piedra caliza de 2 toneladas volaron por los aires como juguetes. La nube de polvo se elevó 50 metros de altura. El ruido se oía a kilómetros de distancia, porque en ese preciso momento, Kathleen Kenyon, arqueóloga británica que ha excavado Jericó durante décadas, encontró evidencia que cambió la comprensión científica del evento. Capas de destrucción datadas por carbono 14 confirman una fecha aproximada de 1340 a.C. Pero lo que la impresionó fue el patrón de destrucción. Los muros se derrumbaron hacia adentro, no hacia afuera, como sería normal en una explosión natural o un terremoto. Los ladrillos de barro se cocieron por calor extremo instantáneo. Las vasijas de cerámica se fundieron en formas orgánicas solo posibles a temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius. Evidencia física de que ese día ocurrió algo más que un terremoto natural. Pero he aquí la ironía más brutal de todas. El muro se derrumbó, pero una sección permaneció en pie. Era precisamente la casa de Rahab, la prostituta que había escondido a los espías israelitas meses antes. Su casa estaba literalmente construida dentro del muro. Debería haber sido la primera en derrumbarse. Ella fue la única que sobrevivió intacta. Un fenómeno que ninguna ley de la física puede explicar satisfactoriamente. ¿Puedes calcular la precisión necesaria? Derribar 15 metros de muro de piedra, preservando solo una sección de 3 metros donde vivía una familia específica, requiere una precisión quirúrgica imposible para las fuerzas naturales. Los terremotos no discriminan. Las explosiones no perdonan a las casas individuales. Pero el Dios de Israel demostró un control absoluto sobre las leyes de la física que él mismo había establecido. 40.000 israelitas entraron en la ciudad a través de las murallas derribadas. No necesitaron escalar, ni derribar puertas, ni encontraron resistencia. Los jericoanos estaban en completo shock. Soldados, entrenados para el combate en murallas, se encontraron luchando a ras de suelo contra enemigos que aparecieron de la nada por brechas que no deberían haber existido. La batalla duró menos de una hora, pero el verdadero significado solo se aclara cuando se comprende lo que Jericó representaba en el plan divino. No fue solo la primera conquista de la tierra prometida. Fue una demostración de que Dios había cambiado su estrategia militar. Durante 40 años en el desierto, Israel había librado batallas convencionales, espadas contra espadas, lanzas contra escudos, estrategias humanas con la bendición divina. Jericó marcó una transición hacia algo completamente diferente. A partir de ese momento, la victoria dependería de la obediencia exacta, no de la superioridad militar. El patrón establecido en Jericó se repetiría a lo largo de la conquista de Canaán. Ahí sería derrotado por una emboscada tras ser expulsado del campamento el pecado.
Los gabaonitas serían preservados gracias a un juramento hecho apresuradamente. 5 reyes serían derrotados por una lluvia de piedras sobrenaturales. En cada caso, el resultado dependió más de las condiciones espirituales que de las tácticas militares. Dios estaba enseñando que sus métodos son siempre superiores a los de los humanos, incluso cuando parecen absurdos. Pero ¿por qué usar un método tan extraño? ¿Por qué no simplemente derribar los muros sin tener que caminar tanto? La respuesta revela algo profundo sobre el carácter divino. Dios pudo haber destruido Jericó al instante. Decidió involucrar a su pueblo en el proceso. 6 días de caminata no fueron necesarios para destruir la ciudad. Fueron necesarios para transformar a los israelitas. Imaginen lo que pasó por la mente de esos soldados durante esos 6 días. Día 1, escepticismo y vergüenza. Día 2, dudas y murmuraciones silenciosas. Día 3, cuestionamientos internos sobre la cordura del comandante. Día 4, la comprensión de que no había otra alternativa que confiar. Día 5, la comprensión de que participaban en algo más grande que la estrategia militar. Día 6, una creciente expectativa de que lo imposible estaba a punto de suceder. Cuando finalmente cayeron los muros, no fueron solo piedras desmoronándose, fue la incredulidad aplastada. Las 7 vueltas del 7º día no fueron casualidad. El número 7 aparece 287 veces en la Biblia hebrea. Representa la plenitud, la perfección, la obra divina terminada. Dios estaba diciendo que la conquista de Jericó no fue solo una victoria militar, fue un acto creativo. Así como creó el universo en 6 días y descansó el 7º, destruyó Jericó en 6 días y triunfó el 7º. El método fue el mensaje. Los arqueólogos encuentran hoy capas de ceniza de 3 metros de espesor, ladrillos de arcilla cocidos por calor extremo, jarras de cerámica fundidas en formas irreconocibles. Se pueden tocar las ruinas originales, piedras calentadas por el fuego que consumió la ciudad hace 3.350 años. Tus manos sienten el calor de una prueba que ha durado milenios. Excavaciones modernas con georradar han revelado que los cimientos de los muros aún se conservan. A 5 metros bajo tierra se puede mapear con exactitud dónde se alzaban los bloques de piedra caliza que antaño parecían eternos. Hoy en día, los guías turísticos de Jericó señalan montones de piedras y comentan con indiferencia: ahí es donde se alzaba el muro que desafió a los imperios durante 1000 años, como si fuera normal encontrar los restos de milagros esparcidos por el suelo. Pero quizás lo más impresionante es esto: la zona donde se alzaba la casa de Rahab aún se puede identificar. Los arqueólogos han encontrado los cimientos de una pequeña estructura incrustada en el muro norte. Muros de adobe que milagrosamente no se quemaron por el calor extremo que derritió la cerámica a su alrededor. Una familia entera se salvó de la destrucción total porque alguien había mostrado misericordia a unos desconocidos meses antes. Justicia y misericordia operando simultáneamente en el mismo evento sobrenatural. El muro ha caído. Solo quedan cenizas.